Bueno, pues una buena tarde. Mi nombre es André Paulel Correa López y en este momento me dispongo a trabajar lo que son el tema de los dos trastornos neuropsicológicos. Dentro de esta actividad, lo primero que se está trabajando, digamos que son el trastorno de déficit de atención, que en este caso es un trastorno o los principales hallazgos que se tienen es que en estudios de neuroimagen estructural y funcional parecen concordar con ese trastorno de déficit de atención. Y eso tiene su origen o su disfunción en la corteza prefrontal. eh, en la corteza prefrontal, los ganglios basales y el cerebro con sus respectivos circuitos. Estas dos primeras estructuras, a su vez, están relacionadas con unas funciones ejecutivas, que esas funciones lo que hacen es o tienen diversas aproximaciones con conductas neuropsicológicas. Dentro de ese características o factores genéticos, se tiene que eh, ocurre o se refiere a que ese trastorno de atención o déficit de atención ocurre con mayor frecuencia puede ser en varios miembros de la familia, lo que sugiere que el trastorno tiene un componente hereditario y que se ha identificado genes relacionados con ese trastorno, particularmente en lo que tiene que ver con el transporte de la dopamina o la DAT1 480, y varios estudios han indicado también con el gen C5p15.3. Algunos estudios neuroanatómicos o neuroquímicos, diferentes estudios han enfatizado en el papel de la dopamina y de la noerpimetrina, eh, que se propone pues en esos estudios que han realizado frente a ese trastorno de hipoactivación en diferentes regiones corticales. Dentro de las características neuropsicológicas, entonces tenemos que desde este punto neuropsicológico ha sido como un tema que se ha debatido con bastante amplitud y digamos que en especial predominancia se denota como la inatención, la hiperactividad e impulsividad o combinados, y que se propone pues que en los niños con este déficit de atención se presentan en varias relaciones, como por ejemplo en el área del lóbulo frontal, órbito frontal, dorsal lateral y el cíngulo. Dentro de esa, digamos, actividades, no hay como un acuerdo unánime. Sin embargo, varias de esas definiciones entienden que es digamos, una definición muy amplia, y que eso llega a varios postulados de la academia. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que es la memoria de trabajo, y dice que es otro componente central de esas funciones ejecutivas que se ha reportado como deficiente de los niños. Y se define como ese sistema de capacidad limitada que permite mantener y manipular esta información al mismo tiempo. Es decir, que dentro de ese campo de la memoria también se puede tener esas implicaciones. Digamos que varios estudios han demostrado que eso se puede obtener a través de estudios de neuroimagen, estudios electrofisiológicos, como por ejemplo electroencefalograma, eh, y en la parte de la evolución o lo que es la evaluación, se tiene en cuenta
que el diagnóstico del TDAH es un proceso que debe iniciar con una entrevista exhaustiva, que su propósito es de que estén presentes obviamente los padres de familia, profesores y obviamente el niño, y que esa entrevista debe ir encaminada a documentar esos síntomas propios del trastorno. Digamos que esa entrevista lo que brinda es la posibilidad de observar la conducta del paciente o del niño en este caso, donde se manifiestan los síntomas en todos los ambientes. Esa información que se proporciona debe complementarse con un historial médico, puede ser. ¿Por qué? Porque dentro de esos primeros pasos que se hacen en la evaluación, se puede detectar también la posibilidad de otros trastornos comórbidos o otros trastornos que se pueden confundir con el TDAH, ¿sí? Entonces esas herramientas se pueden utilizar para eso. Dentro de eso se pueden utilizar también las escalas conductuales, las pruebas neuropsicológicas, como son, por ejemplo, las escalas conductuales, la evaluación de las funciones, baterías, ¿sí? Que pueden ser muy útiles pues para encontrar o determinar ese diagnóstico. Dentro de las intervenciones deben realizarse con los niños y la familia. En este se pueden utilizar, por ejemplo, la psicoeducación, que consiste en ese asesoramiento que le dan de hacer a los padres de familia y a los profesores acerca de la naturaleza de ese TDAH, como es su etiología, los síntomas, la posible comorbilidad, los posibles tratamientos. Pero también dentro de la intervención también puede ser un tratamiento conductual, que se aplican diferentes técnicas que pueden ayudar en esa neuropsicología infantil, técnicas para implementar una conducta, bien sea para mantenerla, para reducirla o para aumentarla. Tenemos terapia cognitivo-conductual, es donde, digamos, el terapeuta o esa persona o el psicólogo va a realizar diferentes tareas instruyendo al niño a aprender y a formular, digamos, a definir de forma clara un problema, a generar alternativas de respuesta, a generar los pasos de estrategia, a realizar un tratamiento neuropsicológico, puede ser en las modificaciones ambientales, cambiar la forma en que proporcionan las claves para promover en ese niño un comportamiento ciertamente diferente. Otro trastorno es el trastorno del lenguaje, y en el trastorno del lenguaje entonces lo que vemos es que ese trastorno se define como un desorden caracterizado, em, un desorden caracterizado por dificultades persistentes para el uso y o adquisición del lenguaje debido a deficiencias de la comprensión, a la producción del vocabulario, a las estructuras gramaticales y del discurso, eh, a las disquisiciones o al aprendizaje temprano del desarrollo. Eso hace énfasis en esa función del lenguaje como un medio de comunicación interestructural. Ahora bien, existen diferentes trastornos, por ejemplo, trastornos expresivos, la dispraxia verbal, que son los problemas fonológicos con las articulaciones, el déficit de la programación fonológica o la producción verbal imprecisa en el habla fluida, trastornos del procesamiento de orden superior. em, y dentro de este componente, digamos que no se encontró como tales factores genéticos, sino factores neurobiológicos. Y dentro de esos factores neurobiológicos se tienen entonces en cuenta unas bases de lenguaje que se han ido incrementando en diversas técnicas científicas y estructurales como la neuroimagen, que ha permitido entonces ese estudio para digamos, hacer énfasis en esas habilidades cognitivas. Y se tiene en cuenta entonces que esa circunvolución científica se denota dentro del frontal inferior izquierdo, que se ha considerado como un área especializada en el procesamiento fonológico y semántico,
mientras que a la parte orbital de la circunvolución frontal inferior se le ha relacionado con el procesamiento sintáctico y la circunvisión temporal superior con la comprensión de oraciones y textos. Entonces, ese digamos que es el análisis neurobiológico que se le hace dentro de esa estructura o ese estudio. Ahora se tienen en cuenta características neuropsicológicas. Cada vez, digamos, son más los especialistas que intervienen o que se preocupan por esta área en una necesidad de conseguir el rendimiento neuropsicológico en la caracterización del TL, y en eso se limitan en áreas lingüísticas, fonológicas, morfológicas, sintácticas, semántica y pragmática. Dentro de esas funciones ejecutivas tenemos también que se centran en lo que es la atención o el déficit de la capacidad atencional, esa atención sostenida y dividida, la percepción en áreas de percepción visoespacial de los niños, en la memoria a corto plazo, en la memoria de trabajo, en la memoria inmediata y a largo plazo, es decir, esos aprendizajes que se tienen en cuenta dentro de esas funciones ejecutivas se deben de realizar como en esa hipótesis del procedimiento. Ahora, en lo que tiene que ver con la evaluación neuropsicológica, digamos que se han planteado diferentes elementos esenciales para la realización de un completo diagnóstico, y eso tiene que ver con la exploración o dependerá pues de esa exploración que haga el profesional de la psicología. En ese sentido, pues es de esperarse, también se puede hacer a través de una evaluación psicológica, de una entrevista, de la observación. Y dentro de la intervención neuropsicológica de ese trastorno, tenemos, por ejemplo, programas de intervención que deben orientarse hacia esa formación o ese desarrollo, o más bien ese fortalecimiento de los aspectos del lenguaje que son deficientes en el niño y que se pueden desarrollar, por ejemplo, con ejercicios de discriminación auditiva, que digamos que ese objetivo es como que el niño aprenda a distinguir diferentes sonidos, ejercicios práctico-vocales faciales, que su objetivo es que conseguir como esa correcta pronunciación de los fonemas, ejercicios para aumentar el vocabulario, actividades para organizar el campo semántico, entrenamiento de la conciencia fonológica, que es muy importante porque es como ese conocimiento de la estructura de los sonidos que forman el lenguaje oral, y esas técnicas de intervención son esas que identifican esos sonidos en el ambiente y que se pueden hacer, por ejemplo, por canciones, por una escucha activa, por diferentes ejercicios que hacen que el niño se motive como hacia ese aprendizaje. Eso es todo, profe. Muchas gracias.